Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre la clasificación de la materia. Por ello podemos decir que la química es una ciencia que ha alterado el rumbo de la civilización desde la época de la alquimia hasta la química moderna. Los efectos en el desarrollo de la civilización han sido muy importantes, pues lo han desarrollado los químicos a través de la historia, realizando diversas experimentaciones para llegar a las conclusiones que hoy en día conocemos. ¿Qué es la química en realidad? La química es una ciencia experimental que estudia la materia, sus propiedades, composición, estructura y transformaciones que ésta experimenta. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que existe en la naturaleza y cuya característica es presentar masa y volumen. Por ello podemos decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias y mezclas. Hablaremos de las sustancias. Las sustancias pues está subdividida en elementos y compuestos. Los elementos son compuestos simples que no se dividen y trabajan con un solo átomo. Ejemplo de algunos sería el sodio, carbono, azufre y otros. Los compuestos son sustancias, como el nombre dice, compuestos por dos o más elementos con valores definidos. Algunos compuestos pueden ser el agua, el cloruro de sodio y también otros. Las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas y pueden ser también heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales no se pueden apreciar sus compuestos. Por ejemplo, el agua salada, el bronce, el aire. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales pueden distinguirse sus compuestos. Un ejemplo sería el agua con el aceite, el humo, la arena con sal. Fases de la materia. Cuando hablamos de las fases de la materia, lo que se nos viene en mente son las tres fases conocidas: sólido, líquido y gaseoso. Pero a través de los estudios se han dado a conocer otras fases. Una de ellas es la fase plasmática, que la veremos a continuación. Fase sólida. La fase sólida tiene volumen y forma definida. Son incomprensibles. Para tomar en cuenta las fases, vamos a dar a conocer dos tipos de fuerza: la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. En la fase sólida, la fuerza de atracción será mayor que la fuerza de repulsión. En la gráfica podemos observar que el estado sólido es un estado firme. Podemos decir que en el estado sólido las fuerzas intermoleculares son fuertes. Las moléculas están muy juntas, pegadas unas a otras como si formaran una pared de ladrillos, es decir, mantienen su forma y volumen estable. En la fase líquida tienen volumen definido, forma variable y son incomprensibles, es decir, que la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. En la gráfica podemos observar que en el estado líquido las moléculas están más separadas y las fuerzas intermoleculares no son capaces de mantenerse rígidas en un solo sitio, es decir, que las moléculas se separan o resbalan unas de otras. Así la sustancia líquida mantiene su volumen, pero tomará la forma del envase en el cual se coloque el líquido. Fase gaseosa. Tienen volumen y forma variable y tienen alta compresibilidad. Podemos decir que la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. En la gráfica podemos observar que en el estado gaseoso las moléculas están separadas una de otras 10 veces más de lo que están en el estado sólido. Es decir, que las fuerzas intermoleculares son débiles.
No se aprecia la organización alguna y las moléculas se escapan en todas las direcciones. Para mantenerlas en un envase hay que cerrarlas en forma hermética, es decir, utilizamos un envase hermético. En la fase plasmática podemos mencionar que requiere altas temperaturas, arriba de 20.000 grados centígrados. Este estado es habitual en el Sol y las demás estrellas, así como en la formación de los volcanes. Es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. Calentando un gas se puede obtener plasma. Hablaremos de una fase también, que es el superfluido o la fase superfluida. ¿Qué podemos decir? Que el superfluido es un estado de la materia caracterizado por la ausencia total de la viscosidad. Cambios de fase. Los cambios de fase dependen del aumento de temperatura o de la disminución de la misma. Para ello mostraremos la siguiente gráfica. Cuando la materia del estado sólido pasa al estado líquido, se denomina fusión. Cuando del líquido pasa al gaseoso, se llama vaporización. Cuando del gaseoso pasa al líquido, condensación. Y cuando del líquido pasa al sólido, solidificación. Cuando del sólido pasa al gaseoso, lo denominamos sublimación progresiva, y cuando del estado gaseoso pasa al sólido, lo denominamos sublimación regresiva. Bueno, jóvenes, con esto hemos visto el tema clasificación de la materia. Nos vemos la próxima.